gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho. Levanta tu voz, semilla. He venido a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. Conmigo. Señor, porque solamente hemos venido a estar contigo, a conocerte, a saber quién eres tú, Señor. Queremos no solamente adorarte con nuestras voces, sino también con nuestro entendimiento, Señor. Y gracias por este precioso tiempo de estar contigo. Gracias, Señor. Te amamos y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no tomas tu lugar? ¿Ahí me escuchan? Ok. Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que están por acá y qué bueno que toman este tiempo en miércoles entre semana para poder seguir escuchando la voz de Dios, seguir alimentándonos a través de su palabra. Yo espero que no solamente sean los domingos o los domingos y los miércoles, sino que todos los días tengas un tiempo de lectura diaria, porque la palabra de Dios es sin duda alguna el alimento que necesitamos, ¿no es así? Él nos alimenta con su palabra y nos fortalece, nos permite estar firmes. Y estamos estudiando el segundo libro de Samuel los días miércoles. Así es que abre tu Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 12. Acompáñame para allá, y en lo que me acompañas para allá, yo quiero tomar un segundo para poner este tiempo en manos de Dios en oración. Señor, gracias por tu bendición en nuestras vidas. Señor, gracias por tu revelación a nuestros corazones, por tu amor. Gracias porque no estamos a merced de leyendas o tradiciones. Gracias porque tu palabra nos dice hacia dónde caminar, Señor. Tu palabra nos guía, tu palabra nos fortalece, nos alimenta, nos enfoca, nos muestra tu voluntad, Señor. Gracias por eso, Señor. Y pedimos que hoy hagas tu obra en nuestros corazones mientras estudiamos este pasaje, Señor, y somos confrontados con tu verdad, Señor, y tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y en nuestro último estudio, en el capítulo 11, pues vimos un pasaje bastante fuerte, un pasaje bastante triste, que es la caída de David. Este tiempo y este momento en el cual David cae en pecado de adulterio con Betsabé. Y eso no sucedió de la noche a la mañana. Realmente David ya llevaba un curso y un rumbo caminado hacia el pecado. Por muchos años él permitió dar rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, tomando más de una mujer como esposa. No mostraba autocontrol, ignoraba las advertencias que Dios le estaba dando, ignoraba las salidas que Dios le estaba mostrando que podía tomar. Termina cayendo en pecado de adulterio con esta mujer Betsabé, y después, para querer cubrir su pecado, en vez de venir a Dios y arrepentirse, lo que hace es intentar ocultarlo. Una vez no pudo, dos veces no pudo, así es que lo que hace es asesinar, eliminar la evidencia y asesinar al esposo de esta mujer que él tomó
Ella era una mujer casada y asesinó a su esposo porque resultó embarazada. Y realmente, al parecer, podríamos pensar que ellos se salieron con la suya, ya que después de que muere el esposo de Betsabé, pues David la toma a ella como su esposa. Y dice ahí en el último versículo de segundo libro de Samuel 11, verso 27, que lo que David hizo fue desagradable a los ojos de Dios. ¿Y sabes algo? Habrían de venir consecuencias por su pecado. Vamos a entrar en nuestro texto comenzando en el versículo 1. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Natán, el profeta, se acerca con el rey David y comienza a contarle una historia. Es como trayendo un caso ante la corte real, como para que el rey lo considerara. Y entonces Natán le dice, hay una situación así, le dice, hay dos hombres en Israel, un hombre rico, un hombre pobre. El rico tenía muchas ovejas, y cuando llegó el momento de servir una cena para una persona que iba por el camino, para un visitante, lo que hizo fue tomar la única ovejita de un hombre pobre y la guisó para dársela de comer a su invitado. Ahora, lo que está buscando es ilustrar la condición de David, lo que David había hecho al tomar a la única esposa de Urías. Y es interesante porque para el momento en el que Natán llega con David a confrontarlo con su pecado, había pasado alrededor de un año en el que durante ese año el Espíritu Santo, estoy seguro, estaba redarguyendo a David acerca de lo que él había hecho. Y creo que también su conciencia le estaba mostrando que estaba mal lo que él hizo. Pero David hizo caso a la voz de Dios. Bueno, hasta este momento veo que no hizo caso a la voz de Dios, porque Dios tiene que enviar a su profeta para confrontarle y hablar de esto con él. Dios mandó a Natán a decirle esto a David. ¿Y sabes algo? Veo que Dios ama demasiado a David. Ama muchísimo a David. ¿Por qué? Porque aun cuando David no quiso hacer caso a la voz del Espíritu Santo y a la voz de su conciencia, Dios en su amor envía a Natán para que él se diera cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Y sabes qué? El pecado, sin duda alguna, rompe nuestra comunión con Dios, estorba nuestra comunión con Dios, y Dios anhela una comunión con nosotros. Pero cuando estamos en pecado, no podemos acercarnos confiadamente, porque nuestro pecado hace división entre nosotros y Él. De manera que David no hace caso a la voz del Espíritu Santo, no hace caso a su conciencia, y entonces Dios envía a Natán. Y a veces Dios, cuando no escuchamos a su voz, tiene que enviar a gente a hablarnos de su parte. Y es interesante la historia que le platica. Es una historia sencilla, pero es una historia poderosa. ¿Y sabes algo? Qué misericordia tan bella de Dios para con David. Tú y yo no queremos escuchar a Dios muchas veces. Esa es la verdad. Tú y yo nos hacemos sordos a la voz del Espíritu Santo. Voy a quitarme esta cosa porque ¿qué tal el calorcito? Está bueno, ¿ah? Ok, a ver si no se me medio enreda esta onda con el... Ok, aquí voy. Muy bien. Aun cuando tú y yo muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios, Dios, como les dije, va a buscar diferentes formas de hacernos ver nuestra condición. Ahora, tú puedes decir, bueno, pues igual no hago caso una vez, no hago caso 2 veces, 3 veces, 10 veces. No importa, al final Dios me ama tanto que siempre va a estar diciéndome, siempre va a estar buscándome, siempre va a estar esperando a que yo reaccione. ¿Sabes algo? Sí, Dios te ama, es paciente y te va a dar muchas oportunidades, pero no te confíes. Porque no será así para siempre. Va a haber un día en el cual va a ser muy difícil, porque entre más endurezcas tu corazón, cada vez que tú haces caso omiso a la voz de Dios, tu corazón se va endureciendo un poco más. Y ¿sabes algo? El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Y si tú te estás endureciendo constantemente a la voz de Dios, puede ser que haya un momento en el cual ya no seas capaz de discernir su voz, de escucharle.
Dios dijo en Génesis 6:3, no condenará mi espíritu para siempre con el hombre. Va a haber un momento en el cual se acabó la oportunidad. Por eso, ¿sabes algo? Si hoy escuchas la voz de Dios hablando a tu vida acerca de algo que tienes que hacer a un lado, algo que tienes que cortar, algo que tienes que confesar, no endurezcas tu corazón. Dice la Biblia, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, haz caso. Porque puede ser que haya un día en el que sea demasiado tarde. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, antes de que venga el momento en el cual ya no haya oportunidad. No asumas, no des por hecho que siempre va a haber un mañana para responder a la convicción del Espíritu Santo. Puede ser demasiado tarde. Dios confronta a David por medio de Natán. Y es interesante la parábola que trae Natán para con David. Le habla de esta situación, de este hombre rico que toma la única oveja del hombre pobre. Y es interesante porque ¿cuál es el pecado que describe la parábola en sí? ¿Cuál es el pecado que describe? ¿Adulterar? ¿Qué describe? Robar. El hombre rico roba una oveja del hombre pobre. Y sabes, robar es un crimen terrible. Pero ¿por qué no traer, si eres profeta, una parábola que describa más bien el pecado que se está tratando? El pecado de adulterio, no el pecado de robo. ¿Sabes algo? Creo que es así porque el adulterio y la inmoralidad sexual son robar. Y cuando hablamos de adulterio, cuando hablamos de fornicación, cuando hablamos de esto, estamos hablando de cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. ¿Y sabes algo? Cometer fornicación o adulterio es robar. Por eso la parábola describe un robo. ¿Cómo sabemos esto? Primera de Corintios en capítulo 7 lo estudiamos. No vayas para allá, simplemente ponlo ahí. Primera de Corintios 7 nos habla de que en el matrimonio el esposo tiene potestad sobre el cuerpo de su esposa. Y de la misma forma la esposa tiene potestad y autoridad sobre el cuerpo de su esposo. No tienen potestad sobre su propio cuerpo, sino sobre el cuerpo de su cónyuge. Ahora, ¿David estaba casado con Betsabé? Bueno, obviamente no. Él no tenía autoridad sobre el cuerpo de Betsabé. Él robó algo que no le pertenecía. Él robó algo que le pertenecía a Urías, el esposo de Betsabé. Era la única persona que tenía potestad sobre el cuerpo de Betsabé y David tomó lo que no le pertenecía. Cuando alguien comete fornicación o adulterio, está robando el cuerpo de alguien que no es su cónyuge. Es así. ¿Y sabes algo? Creo que por este principio, el robar, el tomar algo que no es tuyo, podemos aplicar esto también a pornografía. En Levítico 18 se nos habla del pecado de descubrir la desnudez de alguien que no es tu cónyuge. Descubrir la desnudez. En el contexto obviamente está hablando de llegarte sexualmente a alguien que no es tu cónyuge, pero es interesante, habla de descubrir la desnudez. Esa desnudez, tu desnudez, la desnudez de cada persona solamente le pertenece a su cónyuge. Ahora en la pornografía, ¿por qué lo menciono? Porque tú estás descubriendo la desnudez de alguien y esa persona que se quita la ropa, ese cuerpo le pertenece solamente al esposo de esa persona, a la esposa de esa persona o al futuro esposo o esposa de esa persona. Y tú puedes decir, no, pero eso es diferente porque esa persona lo está regalando, ¿no? Esa persona quiere darlo. Bueno, eso no aplica por la sencilla razón de que tú no puedes regalar algo que no te pertenece, es propiedad de alguien más. O sea, tú no puedes ir a Liverpool y empezar a regalar las cosas de Liverpool a la gente. Mira, te regalo esto, como si nada pasara. ¿Por qué? No te pertenece, no es tuyo, no puedes dar algo que no es tuyo. El pecado sexual es robo. La pornografía es fornicación, porneia. Es la palabra en el original cuando estamos en el Nuevo Testamento y de ahí viene nuestra palabra pornografía. Y estás descubriendo la desnudez de alguien y estás deseando a alguien que no es tu cónyuge. Solamente una persona tiene potestad sobre tu cuerpo o sobre el cuerpo de la otra persona, su cónyuge. Es muy importante entender esto, así es que es robo. Ahora mira la reacción de David cuando escucha esta parábola en el versículo 5. Escucha esto y dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Es digno de muerte. ¿Cómo se indigna? ¿Cómo se pone? Y tiene razón. O sea, eso es lo que mereces por el pecado. La paga del pecado es muerte. Es lo que merece. Y es interesante, no solo dice eso verso 6.
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y es muy fácil comenzar a señalar a alguien más. Cuando te dicen que alguien hizo, lo acusas. Cuando ves que alguien comete cierto pecado, tú lo acusas. Pero el pecado propio se ve mucho más grande en las otras personas. Porque él estaba exactamente igual, pero él no fue capaz de darse cuenta de que merecía la muerte y que debía de pagar. No lo vio, solamente acusó a la otra persona. No nos damos cuenta muchas veces. Y cuando empezamos a acusar a alguien, empezamos a condenar a la gente, muchas veces es porque nosotros estamos batallando exactamente con eso. Y lo vemos tan grande porque nosotros lo estamos viviendo. Y dice ahí, debe pagar con 4 tantos. Éxodo 22, versículo 1. Él conocía la ley. En Éxodo 22 dice que cuando alguno robare una oveja, pagaría 4 ovejas por cada oveja que robara. Entonces David está mostrando que tiene celo por la justicia. Cita la Biblia, dice, Éxodo 22, 1 dice eso. O sea, la Biblia dice que tienes que hacer esto. Y David tenía un corazón endurecido. Pero aún con un corazón endurecido no tenía menos conocimiento de la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios, podía citar la palabra de Dios, sabía la Biblia perfectamente, pero ¿sabes algo? Estaba lejos del autor de la palabra de Dios. Es muy fácil conocer el mensaje de la palabra, pero no conocer al autor de la palabra. Y caemos en ese error, y conocemos lo que dice la Biblia, y por el hecho de que conozcas lo que dice, no significa que conoces al autor. Conocer el significado de la Escritura no es lo mismo que conocer al autor de la Escritura. Es que podemos ser muy religiosos, pero eso no dice nada. Dice el verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Duro, directo, claro. ¿Tú crees que David dijo, tú eres aquel hombre? ¿Cuál hombre? ¿El rico o el pobre? Él sabía lo que había hecho. Él sabía que era el que robó esa oveja y sabe que es culpable. Y Natán lo confronta directo y le dice, tú eres culpable, tú eres ese hombre, tú eres culpable. ¿Y sabes algo? Creo que tú y yo necesitamos ser confrontados con esa realidad. Tú eres ese hombre, tú eres culpable. Porque a veces escuchamos predicaciones, conferencias, mensajes, los cuales pues nos parecen como, no, si hay gente que hace ese tipo de cosas, merecen la muerte, pero no te das cuenta que realmente tú eres ese hombre. Y hasta que no te des cuenta de que tú eres esa persona, que tú eres pecador, que veas tu condición tal y como es. Si tú no te das cuenta de eso, no vas a poder recibir perdón. No vas a poder recibir restauración. Mucha gente al ser confrontada tiene una actitud como de, pues sí, yo soy pecador y están hablando de pecadores, pero pues todos somos pecadores, ¿no? O sea, al final digo, no es suficiente saber que tú eres un pecador más en el mundo. Necesitas entender que tú eres ese hombre, tú eres pecador, es individual, tú eres quien ha pecado. Y cuando la palabra confronta y habla de pecado, no estés así de, ¿ya oíste? Necesitas arrepentirte, ¿eh? Y ahí estás con la persona que está a tu lado, o sea, tu familiar, tus hijos, tus papás, tu cónyuge, tu amigo, tu primo, el que invitaste. No, eres tú eres ese hombre, tú eres quien ha pecado. Y hasta que no entiendas tu necesidad de una forma personal, ¿sabes algo? No hay salvación personal hasta que haya convicción personal. Si no hay convicción personal, no puede haber restauración, no puede haber perdón para ti. Es difícil reconocer nuestra culpabilidad. Cuando alguien viene y nos dice, tú eres ese hombre, generalmente decimos, no, a ver, detente tantito. Yo no he robado ninguna oveja. ¿Sabes qué? Tú eres culpable. Y nos incomoda a veces ser confrontados. Y sabes, muchas iglesias no están predicando acerca de la culpabilidad del hombre, del pecado. No solamente universal, pero el pecado personal, tu pecado. ¿Por qué? Pues porque la gente se incomoda y se va y no viene y no quiere escuchar, pero a mí no me importa. Yo necesito decirte la verdad. Y ¿sabes algo? Cuando te digo, tú eres ese hombre, no quiero yo pararme acá y decir, tú eres ese hombre, sin antes considerar que yo soy ese hombre, que yo también he pecado. Pero si escuchas la voz de Dios hablando a tu vida de una forma personal, date cuenta, tú eres ese hombre. Y dice ahí en la segunda parte del verso 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, yo te libré de la mano de Saúl, yo te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel, la casa de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
todas las bendiciones que te he dado, todo lo que he puesto en tus manos y cómo has respondido. Y ponte a pensar, todo lo que Dios te ha dado, cómo has sido paciente, cómo has sido bueno, cómo has sido proveedor, cómo has sido protector, cómo te ha bendecido y cómo le has pagado, cómo has respondido. La verdad, tú eres ese hombre. ¿Cómo has respondido? Verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tú eres culpable. Tú eres, te fijas, está confrontando. Verso 9, hiciste lo malo, heriste a espada, tomaste por mujer, mataste. O sea, es claro, está diciéndole, tú eres culpable. Y es importante entender otra vez tu culpabilidad personal. Tú eres culpable. Y sabes, veo mucho en matrimonios que vienen a consejería o gente que en la iglesia tiene situaciones y problemas y diferentes cosas. El problema es que siempre están echándose la culpa el uno al otro y no se dan cuenta de que ellos son culpables. Siempre se trata de, no, es que ella es la que tiene que cambiar, es que él es el que tiene que cambiar, él, ¿sabes qué? No, tú. Y generalmente viene una de las dos partes a consejería y vienen a echarle tierra y desahogarse y acusar y decir todo lo que su cónyuge les hizo, sea hombre, sea mujer. Siempre es lo mismo, vienen y dicen, ¿sabes qué les decimos? Tú eres culpable. Pero no, yo no he hecho nada. Claro que sí. Tú eres culpable y hasta que no te des cuenta de que tú tienes una responsabilidad, entonces las cosas no van a cambiar. Y a veces la gente viene como buscando más un referee que un consejo. Y vienen para nada más tener a alguien que pueda mediar la situación. Y sabes que eso está horrible. Si tú estás buscando un referee, por favor, no vengas con nosotros. Si tú estás buscando verdaderamente ser confrontado con la palabra de Dios, reconocer tu condición y darte cuenta que tú tienes la culpa, entonces ven y vamos a ayudarte a ver en qué estás fallando y vamos a ayudarte a cambiar. Pero sabes, las cosas en tu vida no van a cambiar hasta que no te des cuenta que tú eres quien tuvo la culpa, que tú eres responsable. Claro, ambas partes tienen su responsabilidad, pero no es como que, bueno, 50 y 50 o 60 y 40% de culpa, o 30 y 70. La verdad es que yo como que 95 y tú el 5%, la verdad. O al revés, más bien, tú tienes el 98% y yo el 2%, ¿no? Los dos tienen el 100% de la culpa. 100% y 100%, punto. Y hasta que no te des cuenta de eso, no va a haber restauración para ti. Tú necesitas ser cambiado. Tú necesitas reconocer tu condición. Verso 10 dice, por lo cual, y checa las consecuencias, no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Me llama mucho la atención cuando dice, tuviste en poco. En el verso 9, tuviste en poco la palabra de Jehová, y luego en verso 10, me menospreciaste. Es lo mismo, menospreciar, tener en poco. En verso 10, me menospreciaste. Es lo mismo, van de la mano. Si tú menosprecias la palabra de Dios, estás realmente menospreciando a Dios. Hay mucha gente que está caminando en pecado, que está viviendo en pecado, y piensan que, pues yo puedo vivir como yo quiera y eso no va a afectar mi relación con Dios. Yo estoy bien con Diosito. Yo voy a la iglesia, tomo mi discipulado, cumplo, pero pues al final... Y estamos hablando sea un pecado oculto o sea un pecado del cual externamente están viviendo. Ellos creen que están bien, no pasa nada, yo estoy bien con Dios. Pero no es así. A esa gente Dios les dice, como a David, ¿por qué me menosprecias? Yo no te menosprecio, Dios, yo te amo, yo estoy bien. ¿Sabes qué? Si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, porque hay mucha gente que dice, ay, Dios y sus bendiciones y su amor, y yo le sigo y yo le amo. Tengo muchos amigos que no están más que viviendo en pecado, que están lejos de Él, y están diciendo, no, gracias a Dios, y Dios es bueno, y Dios está conmigo, y Dios me bendice. ¿Sabes qué? No es cierto. El Dios de la Biblia no es aquel que está complaciéndose con la forma en la que vives. Si tú estás viviendo en pecado, Dios no está complaciéndose contigo. Tú no puedes decir, no, pues yo estoy bien con Dios, si estás mal y estás yendo en contra de la palabra. Porque Jesús dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Si tú vives engañando, si tú vives en fornicación, vamos que ya nos vamos a casar. Si tú no tienes un acta de matrimonio por el civil y estás teniendo relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge, estás viviendo en pecado y no estás bien con Dios y la ira de Dios está sobre ti. Y necesitas arrepentirte.
si tú vives mintiendo, si tú vives engañando, no tienes comunión con Dios. Primera de Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y en el verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es que no te engañes, no te engañes. No tienes una comunión con Dios si estás viviendo en pecado. El pecado rompe tu comunión con Él. Y ¿sabes algo? Decimos, bueno, pues rompe mi comunión con Dios, pues tengo otros amigos, son buena onda. Tú fuiste creado para tener comunión con Dios. Ese es el propósito por el cual estás respirando en este planeta el día de hoy. No existe otra razón por la cual estés vivo. El propósito de tu vida es tener comunión, una amistad íntima, personal, de intenso amor con el Creador del universo. Y si tú estás menospreciando la palabra, si tú estás menospreciando los mandamientos de Dios, si tú estás viviendo como quieres, necesitas arrepentirte, confesar tu pecado y pedirle que tenga piedad de ti, y entonces recuperar la comunión y tener una amistad sin obstáculos con Él. Así es que no te engañes. Pero es interesante, en verso 10 también se refiere a Betsabé como la mujer de Urías. Dice, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Interesante, dice la mujer de Urías Eteo. En lo que a Dios se refiere, esa mujer, la identidad de esa mujer era la mujer de Urías Eteo. Dios no usa el nombre Betsabé. Solamente apareció una vez hasta este momento lo de que ella se llamaba Betsabé, que es cuando le mandan a decir, cuando vienen a decirle a David cómo se llamaba la mujer que él vio bañándose. Se llama Betsabé, ella es Betsabé, pero hasta ahí Dios no se ha referido a ella de otra forma más que como la mujer de Urías Eteo. Pero para David, ella es la mujer increíblemente bella, la mujer con la que hay magia, la mujer con la que hay atracción, la mujer que está dispuesta a todo conmigo, la mujer con la que voy a satisfacer mis deseos, pero no la mujer de Urías Eteo. Esa es la identidad que Dios tenía, no era así para David. Verso 11, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es muy fuerte y las consecuencias son muy fuertes. Muy fuertes. Y David no habría de quedar impune. El capítulo pasado pensamos que pues, ya se salió con la suya, no pasó nada, pero no es así. Las consecuencias fueron terribles, fueron muy fuertes. Y esas palabras de versos 11 y 12 se cumplen en la rebelión de Absalón. Y lo vamos a ver en los próximos capítulos de Samuel. Hasta este momento ha sido un tiempo oscuro, un tiempo de pecado en la vida de David, de caída espiritual. Pero en el verso 13 hay un destello y hay una luz increíble. Verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Si tú marcas tu Biblia, si tú eres de los que les gusta marcar su Biblia, subraya esa frase, pequé contra Jehová. Es una increíble expresión de confesión, de arrepentimiento sincero y verdadero. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Toma la culpa directamente sobre sus hombros, no minimiza sus ofensas. Dos palabras en el hebreo, Hatal, Yahvé. Hatal, Yahvé. Y es lo que hace a David un hombre conforme al corazón de Dios. No se justifica, no dice, ay Dios, pues es que sí, soy muy débil, es que tú no sabes, ese día me sentía muy solito y... ¿Sabes qué? Dos palabras, pero desde el fondo de su corazón. Pequé contra Dios. Esas son 3 palabras en español. Pequé contra Dios. Yo pequé. Yo pequé. No dice, pecamos contra Dios. ¿Te fijas? No dice, bueno, pues ella también tuvo su parte, ¿no? Ella también pecó y él no está preocupado. Dios va a tratar eso con Betsabé, pero él en ese momento está entendiendo, yo pequé contra Dios.
Y me gusta que tampoco usa un lenguaje ligero. Dice pequé, no dice, ay, cometí una falta, cometí un error, una canita al aire, una indiscreción, fue un problema, una debilidad. Pequé, fue pecado. Fue pecado. E insistimos en sacar de nuestro vocabulario esta palabra. Pero eso es lo que hacemos. Pecamos, somos pecadores. Y él dice, pequé contra Dios. No es un error, no es un problema. Jesús no vino a morir por tus errorcitos. Jesús no vino a morir por tus indiscreciones, vino a morir por tus pecados. Vino a morir por pecadores. Y si no te reconoces como pecador, entonces Dios no puede hacer nada contigo. Porque a eso vino, a dar su vida. En que aun cuando tú eres pecador, Cristo murió por ti. Pequé contra Dios. No dice pequé contra Betsabé, pequé contra Urías, pequé contra mis esposas, mis hijos, pequé contra la nación de Israel, pequé contra Dios. Es cierto que pecó contra todos ellos, claro que es cierto que pecó contra todos ellos, pero su pecado centralmente fue contra Dios. Y en el Salmo 51 David lo tiene muy claro. Salmo 51, voy a leer algunos versos, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice en el verso 4, contra ti solo he pecado. ¿Te fijas? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego en el verso 16, no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Tus sacrificios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es confesión, eso es quebranto ante Dios. El Salmo 51 revela que David tenía conciencia de pecado, un deseo de ser limpio, un reconocimiento del justo juicio de Dios y un entendimiento de la voluntad de Dios para su vida. Y sabes, eso es lo que hace a David un hombre conforme al corazón de Dios. No que nunca pecó, porque pecó y está más que claro y es muy grave, es muy fuerte. Pero lo que le hace diferente a Saúl, lo que le hace un hombre conforme al corazón de Dios es que reconoce su pecado y reconoce contra quién fue. Y simplemente dijo dos palabras. Saúl pudo haber dado muchos sermones de confesión y oraciones y speech aparentemente religiosos, pero realmente no estaba su corazón en eso. O sea, David solo dijo dos palabras, pero ahí estaba su corazón. Pequé contra ti, Dios. Pequé contra ti. Pequé contra Dios. Entonces dijo, verso 13, David a Natán. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, ha remitido tu pecado, no morirás. Qué increíble que las primeras palabras que David oye de la boca del profeta Natán después de haber confesado su pecado es, Dios te ha perdonado, no morirás. Mereces, según la ley, ser apedreado y ser expuesto ante todos, tú y ella. Sin embargo, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Y me encanta porque el perdón de Dios es inmediato. No le dijo, te voy a dar un tiempo de prueba para ver si realmente estás arrepentido y te vas a portar bien. ¿Te parece 10 años? Si en 10 años la llevas bien, si en 10 años no vuelves a caer en lo mismo o vemos más o menos que hay fruto de arrepentimiento en tu vida, entonces te perdono. Esa fue la actitud de Dios. Dios tiene un perdón inmediato y Dios perdona su pecado. Verso 14, mas por cuanto con este asunto, y me encanta porque esto es muy fuerte, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pues no que lo perdonó, por fin. O sea, si lo hubiera perdonado. Ok, Dios perdonó su pecado, pero el hecho de que Dios perdone nuestro pecado no necesariamente nos exime de tener que enfrentar y pagar las consecuencias de nuestro pecado. Es así. Y David va a tener que enfrentar las consecuencias de su pecado. Y como ya vimos lo que habría de pasar en el futuro, en la rebelión de Absalón, lo que mencionamos, lo que Dios ya le dijo, pero todo iba a comenzar ahora en la muerte de su hijo, en la muerte del hijo que iba a tener con Betsabé, que habría de tener con Betsabé. ¿Y sabes algo? Las consecuencias del pecado son fuertes, pero Dios las permite porque nos ama. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y Dios amaba tanto a David que tuvo que corregirle.
Muchas veces la única forma de que verdaderamente entendamos la gravedad de nuestro pecado es Dios permitiendo las consecuencias. Es con una corrección fuerte por lo que hemos hecho. Y a veces quisiéramos que hubiera otra forma de aprender, pero la mayoría de las veces es la única forma. Y es fuerte. Pero esas consecuencias le iban a enseñar algo a David. No volvemos a ver que David se acerque siquiera a caer en adulterio. No vas a volver a leer en tu Biblia que David cayó de nuevo en esto. Aprendió la lección sin duda alguna. Y ese es el propósito. ¿Sabes algo? Si tú estás enfrentando el día de hoy las consecuencias, o si al confesarlas vas a tener que enfrentar las consecuencias, solo recuerda que Dios te ama. Y esas consecuencias son muchas veces para enseñarnos. Y no va a ser fácil, pero no estás solo y Dios es bueno y Dios puede fortalecerte en medio del dolor, en medio de las consecuencias. Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Él está contigo. Verso 15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías, otra vez, la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Es muy fuerte leer esto. Murió el niño. ¿Y qué es lo que creo que nos enseña? Hay un principio ahí. Los inocentes sufren por el pecado de aquellos que son culpables. ¿Cuántos niños inocentes no tienen que sufrir por causa del adulterio que sus padres cometen? Y es algo doloroso, es algo triste, es algo fuerte. Pero ¿sabes algo? Creo también que Dios es bueno. Y realmente la disciplina en esto fue para David y Betsabé, porque al final el niño enfermó 7 días y al final murió, pero después de morir ese niño fue a la gloria eterna y fue restaurado y está en la presencia de Dios lleno de gozo. Hasta algunas veces pudiéramos pensar que Dios le hizo un favor venir a este mundo maldito por el pecado. Y a veces lo vemos así. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Pero sin duda para David y Betsabé no fue algo fácil de enfrentar. Imagínate los años adelante sentados en una fogata, o, no sé, pensando en el hijo que perdieron aquella vez. ¿En qué habría pasado si hubiera quedado vivo? En la esperanza de poderle ver algún día en la gloria eterna. Pero las consecuencias son fuertes. Y fue mucho más duro para ellos que para el bebé. Ahora, ¿sabes algo? Creo que esto también ilustra el hecho de que cuando el pecado es perdonado hay un precio que se tiene que pagar. A veces cometemos el error de pensar que Dios pasa por alto simplemente nuestros pecados, pero no es así. Alguien tiene que pagar. Y es increíble porque Dios pone a su hijo para pagar por lo que tú hiciste y por lo que yo hice. Una persona inocente tiene que pagar. ¿Qué hizo el niño? ¿Qué hizo el niño en esta situación? ¿Qué hizo? Nada. ¿Qué hizo Jesús para tener que ir a la cruz? ¿Hizo algo? ¿Merecía eso? No. Pero sufrió el dolor, sufrió la separación para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Es así. Ahora, ¿qué hace David cuando el niño se enferma? Verso 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y ahí está David. ¿Estaba mal que él orara para que Dios tuviera misericordia? ¿Estaba mal eso? Yo creo que en absoluto estaba mal, para nada estaba mal. No está mal hacer eso, no está mal orar así. Pero es interesante que aún orando por misericordia, ayunando 7 días, eso no va a cambiar la mente de Dios. Eso no hizo que Dios hiciera lo que David quería. Eso no le hizo manita de puerco a Dios como de, ay, bueno, sí, está bien, está bien. El ayuno no es una huelga de hambre para que Dios te dé lo que quieres. El ayuno es decirle a tu cuerpo, sabes que tú no mandas, dependo de Dios, y en esto Dios, tú toma el control, dependo de ti. Ese es el ayuno. La oración y el ayuno son la demostración de una sumisión radical y total al poder y la voluntad de Dios. Eso es. Ahora mira el verso 18. Y al 7º día el niño murió, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz.
¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, aún viviendo, ayunabas y orabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Así es que, ¿qué hace David cuando muere su hijo? ¿Qué hace cuando muere su hijo? Se levanta y va a la casa de Dios y adora. ¿Sabes qué? Eso demuestra que la oración y el ayuno de David realmente sí tuvieron un efecto. ¿Cómo que tuvieron un efecto? Sí, tuvieron un efecto en David. Tuvieron un efecto en él. Pusieron en el lugar correcto el corazón de David. Eso trajo paz cuando murió su hijo. Logró darle a David un enfoque claro. Logró darle a David una paz y una conciencia de la soberanía de Dios tal que pudo ponerse de pie y decir: ok, ahora voy a ir al templo, voy a ir a la casa de Dios y voy a adorar a Dios. Eso trae la oración y el ayuno en tiempos de dificultad. No necesariamente que las cosas salgan como tú quieres, pero te van a fortalecer para poder enfrentar lo que sea con gozo. La oración no tiene el propósito de cambiar a Dios, tiene el propósito de cambiar tu corazón para aceptar la soberana voluntad de Dios. Nos han enseñado cosas diferentes, ¿verdad? Pero yo veo esto aquí, verso 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Interesante, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, yo lo voy a ver. Un día voy a ver a mi hijo. Y esa es una de las cosas más increíbles del cielo. En el cielo vas a ser reunido con la gente que amas. Aquellos que aman a Dios nunca dicen adiós por última vez. Siempre tienen la esperanza de reencontrarse. 3 cosas dijo alguien, no recuerdo quién fue, pero escuché que alguien dijo que 3 cosas te sorprenderían del cielo. Primero, los que pensabas que no estarían ahí y están ahí. Luego, los que pensabas que estarían ahí y no están allí. Y tercero, que tú estás ahí. Y creo que una de las bendiciones más grandes de ser reunido, una de las bendiciones más grandes de conocer a Jesucristo es esa esperanza de saber que vas a poder volver a ver a las personas que amas y que han muerto antes. Y eso hace que el cielo sea aún más deseable. Yo no sé, tal vez, y sé que hay mujeres y familias en este lugar que han perdido hijos, que han perdido familiares, que han perdido gente que aman. Un día vas a encontrarte con ellos para no volverte a separar nunca. Y va a ser un tiempo increíble. Pero esto solamente es para aquellos que han confiado en Jesucristo. Aquellos que se han arrepentido de su pecado, que han confesado a Jesucristo como su Salvador. Verso 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Esto de Jedidías significa amado de Jehová. Ahora, se llega a Betsabé su mujer, pero notaste el verso 24, dice: consoló David a ¿quién? Betsabé, ¿quién es ahora? Su mujer. ¿Te fijas? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento cambiaron las cosas? En el momento en el que él confiesa su pecado y en el que se pone a cuentas con Dios y Dios restaura su vida y restaura lo que pasó. Y habiendo venido a Dios, entonces Dios, en su gracia, le da una nueva oportunidad. Y Dios es muy bueno. Y sabes, no solo eso, dice el verso 24, le dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿quién es? Salomón. ¿Sabes quién es Salomón? Salomón es el hombre más sabio, rico, inteligente y de toda la historia. Como yo. No quieres. Todo mal. No puede haber alguien más lejano a Salomón que yo, el día de hoy, yo creo, pero bueno. El heredero, o sea, al trono de Israel, era ese hijo amado de Dios. O sea, él es ancestro del Mesías, ancestro de Jesucristo. O sea, ¿merecían eso? ¿Te fijas que cuando tú confiesas tu pecado, la gracia de Dios es increíble? No es nada más como que, bueno, te perdono, pero no creo que...
No creo que la vuelvas a hacer. Creo que ya perdiste toda credibilidad y nunca va a haber bendición para tu vida. Por mi parte, ya no hay restauración. ¿Dios hace eso? Es su gracia una vez más. Dios le perdona completamente. Dios perdona completamente a aquellos que se arrepienten de corazón. Y no es un perdón condicional, es un perdón absoluto. No lo merecían. Esa es la gracia de Dios. Me encanta ver la gracia en el Antiguo Testamento. Gracia es darte lo que no mereces. Y ellos no merecían este hijo, heredero al trono, ancestro del Mesías. Pero Dios se los da. Y vamos a terminar, verso 26. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón. Tiene un año con esa pelea. Desde el capítulo 10 lo estuvimos viendo. Es la misma pelea que comenzó cuando deshonraron a los mensajeros de David, que vinieron a traer consuelo porque había muerto su padre, y entonces les hacen escarnio y los envían y comienza una guerra, y Dios ya le había mostrado a David que él tenía que ir a pelear, pero no va a pelear, y entonces es todo un caos. Y tiene un año que no pueden con los hijos de Amón. Pero es en ese momento, hasta que David se pone a cuentas con Dios, que entonces dice ahí, tomó la ciudad real. Joab, el líder del ejército de David. Hay victoria hasta que tú te pones a cuentas con Dios. Antes no. Verso 27, entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: ya he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Es decir, yo no me quiero quedar con el crédito, esto es algo que te corresponde a ti como rey, tú eres quien tiene que estar aquí peleando, así es que ven por favor. Verso 29, y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad, sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Y ahí termina el capítulo. Entonces David, ¿qué fue lo que vimos al principio del capítulo 11? ¿Dónde estaba? ¿Fue a la guerra? No. ¿Y qué buenas fueron las consecuencias de no ir a la guerra? Caer en pecado. Pero ahora al final del capítulo 12, ¿dónde está David? En la guerra, donde tiene que estar, guiando a Israel a la victoria como debió haberlo hecho desde el principio. Y otra vez vemos a un David victorioso, y Dios y su mano de bendición con él. Él no merecía seguir en el trono, él no merecía tener más victorias, pero Dios es bueno, Dios lo restauró. Y me encanta como dice en el verso 30, le pusieron la corona al rey David en su cabeza. Le pusieron una corona en su cabeza. Seguro David pensó: híjole, yo pensé que nunca iba a usar una corona otra vez en mi vida, y Dios me concede esto ahora. Y Dios hace esto en su gracia también. Y déjame decirte algo, hay una corona de victoria para ti. No importa la forma en la que hayas pecado, si tú reconoces tu condición, reconoces tu pecado, te humillas ante Dios, te pones a cuentas con Él, Él quiere extender y va a extender su misericordia para contigo. Él te va a restaurar, te va a perdonar, te va a bendecir, te va a dar lo que no te mereces. Y yo espero que el día de hoy puedas verme como un Natán que trae palabras que atraviesan tu dureza, que quebrantan tu vida, y entonces Dios pueda traer restauración y poner una corona de victoria en tu cabeza. ¿Oramos? Señor, gracias por este pasaje y por la confrontación que recibimos, Señor, de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú hagas tu obra en nosotros, Señor, y que aquellos que están siendo confrontados con su necesidad de traer a la luz su pecado, Señor, puedan no justificarse, sino decir: pequé contra ti. Que puedan reconocer, Señor, su condición, su bajeza, su vileza, y entonces recibir la restauración que tú tienes para ellos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sella todo esto en nuestros corazones y glorifícate en nuestras vidas. Te amamos, Jesucristo, oramos en tu nombre. Amén. Nos despedimos cantando una canción más. Tu perdón. Tu perdón. ¿Por qué no te pones
pones de pie y terminamos juntos adorando a Dios. Hoy no quiero callar, más no puedo esperar. No puedo encubrir mi maldad un minuto más. Te confieso, Señor, que de ti me aparté. Todo ese precioso jardín se marchitó. Ten piedad de mí, oh Dios. Lava mi maldad, oh Señor. Pues yo reconozco que a ti te traicioné. Oh, no hay nada que yo pueda hacer para merecer tu favor. Solo vengo hoy a clamar por tu perdón. En la oscuridad, oh, yo tormentas pasen. Todo ese precioso jardín se marchitó. Sed tengo de ti, oh, yo anhelo tu amor. Rindo por completo a ti, a mi corazón. Ten piedad de mí, oh Dios. Lava mi maldad, oh Señor. Pues yo reconozco que a ti te traicioné. No hay nada que yo pueda hacer para merecer tu favor. Solo vengo hoy a clamar por tu perdón. Solo por tu perdón, Señor. Ten piedad de mí, oh Dios. Lava mi maldad, oh Señor. Pues yo reconozco que a ti te traicioné. No hay nada que yo pueda hacer para merecer tu favor. Solo vengo hoy a clamar por tu perdón. Señor, te ruego que todas estas cosas, Señor, las selles en nuestros corazones y que estemos meditando, Señor, en todas estas verdades que tú nos has hablado el día de hoy, y que podamos tener un corazón contrito y humillado, que es el corazón que tú no desprecias, Señor. Te rogamos que quebrantes nuestros corazones, Señor, y que podamos traer a ti todos nuestros pecados, porque, Señor, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias y llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, chicos. Bendiciones para todos.